Bien, estamos con el canciller Rafael Roncayolo, que ha regresado el día de ayer de La Haya, y bueno, viene con toda la impresión de lo sucedido, y con él vamos a conversar acerca de cómo va la cosa y de los propios alegatos chilenos que hemos escuchado el día de ayer y de hoy. Canciller, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jaime, encantado de estar acá. Bueno, ¿cuál es su impresión general? ¿Usted cree que vamos bien o la cosa va a ser complicada? Los alegatos chilenos han sacado todo lo que han podido sacar, hasta un libro de texto, un libro escolar peruano con un mapa. Es decir, han sacado todo lo que llamaríamos los actos propios peruanos que confirmarían, según ellos, que estábamos de acuerdo con el paralelo como límite, ¿no? Pero, en fin, ¿cuál es su impresión? ¿Que pese a esto la cosa va bien o cómo la...? A ver, yo tengo varias impresiones. Primero que nada, eso del texto escolar, pues, yo hace muchos años cuando me dedicaba a los temas de educación, había un libro escolar que se llamaba Cuesta Arriba. Yo escribí un librito que se llamaba Cuesta Arriba o Cuesta Abajo, porque si uno se puede analizar los textos escolares, pero evidentemente los estados pues no se expresan a través de los textos escolares, de manera que eso es muy efectista, pero no tiene nada que ver con la política de un estado, es un texto mal hecho y punto, ¿no? Y además del año 80 y tanto, sí, no tiene ninguna importancia. Ahora, yo tengo varias impresiones. La primera, que creo que es muy importante decirlo, es que nos va bien a los dos, a Chile y al Perú, porque estamos dando un ejemplo de cómo dos países que tienen una diferencia, pero que tienen que mirar el futuro juntos, son capaces de tratar esta diferencia de una manera civilizada, donde cada uno defiende sus posiciones, con energía, hasta con ironía, pero básicamente con una actitud de respeto. Entonces a mí me parece que esto es muy importante para toda la región. Es un ejemplo de cómo dos países maduros, civilizados, deben solucionar sus problemas. No como un pleito de barrio, que yo te digo, tú me dices que no estamos de acuerdo, vamos a una corte, y entonces eso me parece realmente muy importante, sobre todo porque la Corte Internacional de Justicia pues merece nuestro respeto, ¿no? Como el Pacto de Bogotá, son cosas que tenemos que afirmar, son muestras de civilización, ¿no? Pero digamos, ahí en los pasillos de La Haya, ustedes no se encontraban con, por ejemplo, el canciller chileno. Sí, a cada rato. ¿Ah, sí? Claro, a cada rato, sí. Además, la cordialidad es muy importante, ¿no? Sí, la cordialidad es muy importante. Entonces, cuando yo me senté ahí, se acercó a saludarme el delegado chileno, a la mano fue a saludar al canciller chileno hoy día, que llegó ayer. Entonces, lo cortés no quita lo valiente. Claro. Entonces, no, al revés, son relaciones de mucha cordialidad. Hoy día, yo no he ido porque estoy acá, pero hoy día el presidente de la Corte hizo una recepción para ambas partes. Entonces, y por otra parte, los abogados son abogados que se dedican a la Corte. Entonces, en un caso, son abogados de... Son cortesanos. Claro, exactamente. Entonces, todos también son amigos, ¿no es cierto? También son amigos. Entonces, el clima es un clima de mucho respeto, pero también de una cordialidad elemental, ¿no? Ahora, yo creo que hemos terminado la primera semana de la fase oral, falta la próxima semana. Entonces yo, por ejemplo, cosas que no puedo adelantar porque corresponde decirlas en el proceso mismo, ¿no? Mi balance es muy positivo para nosotros, creo que tenemos un equipo de primera, creo que nuestros argumentos son muy sólidos, esta cosa de la cantidad de cosas de la práctica, pero la Corte ha dicho una cosa muy clara: ninguna cosa de la práctica reemplaza en materia de límites marítimos al tratado. Tiene que haber un tratado. Eso lo ha firmado la Corte en varias ocasiones. En varias. Acá tengo una frase textual de la Corte. Voy a leerla porque eso lo ha firmado desde el caso Honduras-Nicaragua hasta el último caso Colombia-Nicaragua. De manera que esa es una constante de la sentencia. ¿Qué decía la Corte en el caso Honduras-Nicaragua? Decía el siguiente: el establecimiento de un límite marítimo permanente es un asunto de la mayor importancia y un acuerdo no puede ser fácilmente presumido. Entonces, es tan importante el límite marítimo que tiene que haber un acuerdo en que las dos partes dicen: nuestra voluntad es fijar el límite marítimo. No se puede encontrar en una frase suelta, en un documento con otro motivo. Hay un par de ejemplos buenísimos: el acuerdo de límites Argentina-Chile y el acuerdo de límites Perú-Ecuador. Son verdaderos acuerdos de límites con cartografía, con indicaciones. Marítimo, estoy hablando del límite marítimo, estoy hablando del límite marítimo, ¿no? Entonces, y también lo ha vuelto a decir la Corte, no basta con que un Estado haya tomado una cantidad de medidas unilaterales o prácticas, como se dice. Si no hay acuerdo, eso no sirve para nada en el límite marítimo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la posición peruana yo creo que sale muy robustecida. Ahora, claro, pero
la argumentación chilena está centrada en demostrar que sí hay un tratado de límites, o un tratado, o tratados que fijaron límites, aunque no fuesen tratados de límites. Entonces, yo no sé si la Corte pueda sentirse impresionada por eso, en el sentido de que Perú y Chile, unos chilenos sí acordaron unos límites, y que en la práctica ha comprobado, digamos, no ha hecho sino aplicar esos límites acordados a partir del 52. Entonces, ese es el argumento chileno. Esa es la tesis chilena, exactamente. ¿No? Esa es la tesis chilena. Y entonces no deja de tener, digamos, un cierto elemento de fuerza. Ahora, es rebatible. Bueno, si todo fuera simple no estaríamos en la Corte, ¿no? Claro, sí, pues. Por supuesto que es una decisión compleja, pero frente a esa tesis chilena nosotros decimos, ha habido unos acuerdos, inspirados sobre todo en la necesidad de plantear esta tesis pionera, que fue la tesis de las 80 millas. Entonces el problema cuando hicieron estos documentos no era fijar los límites laterales, era cómo nos defendemos juntos frente, acuérdense del caso de Onassis, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Cómo nos defendemos juntos, ese era lo que los estaba... Los balleneros estos de nórdicos que entraban y... Exacto. Ese era el tema, ese era el issue, esa era la agenda, ¿no es cierto? Este tema de los límites marítimos es un tema muy nuevo. Claro. Había un artículo en The Economy de hace un par de meses que decía, a propósito de los límites marítimos, decía, make law, not war. Claro. Que estamos haciendo las leyes y no la guerra, porque la mayor parte de países del mundo, y si uno mira los casos ante la Corte va a encontrar la gran cantidad de casos, porque estamos todos definiendo los límites marítimos. De acuerdo. Tradicionalmente se definían las fronteras terrestres. El tema de las fronteras marítimas es un tema nuevo, ¿no? Un tema nuevo. Entonces nosotros decimos, en ese momento había acuerdo para cuestiones, por ejemplo, las pequeñas embarcaciones pesqueras, que se podían pasar de un país a otro, ese tipo de cosas, pero no hay, como dice la Corte justamente, no había un acuerdo que tenía la voluntad de fijar los límites laterales paralelos, ¿no? Entonces, el objetivo, digamos, del 52 y 54 no era delimitar, sino era otro. Era fijar el límite exterior de las 80 millas. Y en el medio pues hay acuerdos prácticos, pero justamente eso no constituye un tratado de límites. Y ninguna práctica puede reemplazar el tratado de límites. Claro. Si hubiera habido tratado de límites, la práctica lo corrobora. Pero si no hay tratado de límites, la práctica no tiene una mayor significación. Claro. Esa es la gran diferencia entre la tesis peruana y la chilena. Porque a lo que ellos se han dedicado hoy día es precisamente a hacer un recuento de la cantidad de actos propios, entre comillas, que se supone que el Perú ha cometido, en el sentido de que ha aceptado en innumerables ocasiones el paralelo como límite, en la práctica, como usted dice. Claro, pero eso digamos, uno puede haber aceptado una situación, pero llega un momento en que se toma conciencia de que eso no es un límite real y que el límite debería ser otro. Bueno, pero además esto lo viene planteando el Perú desde 1986. No. La Convención del Mar se aprueba en 1982. Entonces, a partir de ese momento los países empiezan a preocuparse de su límite marítimo. El Perú en 1986 le dice a Chile, vamos a discutir bilateralmente cómo fijamos un límite marítimo porque no tenemos un tratado. Recién en el año 2004 Chile nos dice, bueno, no hay nada que discutir. Entonces nosotros vamos a la Corte, que no es un acto inamistoso, es un acto civilizado, ¿no? Y la manera como los dos países estamos llevando el proceso, me parece que es una ratificación de ese espíritu civilizado. Ahora, hoy día el abogado francés Pierre-Marie Dupuy, abogado de Chile, sostuvo que Ecuador debió haber estado del lado de Santiago de Chile en todo este asunto, porque de alguna manera siempre entendió Ecuador que el tratado del 52 era un tratado de límites marítimos, y que de alguna manera, bueno, ha sugerido que se ha dejado embaucar por el Perú o algo parecido, y que ha dicho literalmente, Ecuador no interviene porque no tiene nada que temer del fallo de la Corte, el Perú se lo ha concedido todo, y Chile siempre ha estado de acuerdo con él. El Perú se lo ha concedido todo. Aparentemente el Perú concedió cosas para que Ecuador firmase este tratado de límites marítimos, que es la demostración de que no teníamos tratado. Eso es una jugada brillante, digamos, de la Cancillería peruana, sin duda. Pero hemos concedido algo en esa digamos, cuando hemos firmado un acuerdo de límites marítimos con el Ecuador. Hemos acordado con el Ecuador unos límites marítimos. Eso es lo importante. Yo no quisiera, como el abogado Dupuy, interpretar al gobierno ecuatoriano, pero tengo acá
las declaraciones recientes del presidente Correa el 26 de octubre en Santiago, cuando fue a presentar su libro, que son las más recientes, ¿no? Dice el presidente Correa, por primera vez en la historia nuestros límites, tanto terrestres como marítimos, han sido establecidos de forma extremadamente clara. Estos límites han sido aceptados y ratificados por ambos países, el Ecuador y el Perú, registrados en las correspondientes instancias internacionales, entre ellas las Naciones Unidas. Eso es todo lo que tengo que decir sobre Ecuador. No voy a interpretar yo más allá de lo que diga el presidente. Sí, pues eso está clarísimo. Eso habría que repetirlo en la Corte, ¿no? Bueno, sí. Lo que pasa es que yo tampoco me quiero adelantar a lo que vamos a decir el martes en la Corte, ¿no? Porque no vamos a reemplazar el proceso judicial mismo con declaraciones, ¿no? Pero... De acuerdo. Pero hoy día ocurrió una cosa singular. 5 minutos antes de que concluyera, digamos, la jornada de hoy, uno de los magistrados, Mohamed Bennouna, creo que es marroquí. Bennouna, sí. ¿No? Marroquí. Marroquí, creo que es, ¿no? Marroquí, sí. Formuló una pregunta a los dos. Digo, ¿consideran ustedes, en tanto que signatarios de la Declaración de Santiago en 1952, que podían en esa fecha, conforme al derecho internacional general, proclamar y delimitar una zona marítima de soberanía y jurisdicción exclusiva sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de las 200 millas marinas desde las referidas costas? Hizo esta pregunta y pidió que fuera respondida en las intervenciones del Perú el martes y de Chile el viernes, creo que va a ser, ¿no? Entonces esto parecía la esfinge, una pregunta críptica. Según como uno responda, se va a saber si uno está en la verdad o no está en la verdad. Esto es una cosa de terror, de suspenso. O de esa serie de telenovelas que se seguirá en el próximo capítulo. Seguirá en el próximo capítulo, sí. No, yo creo que es una pregunta muy interesante. El equipo nuestro lo está analizando, lo está estudiando. La vamos a responder el martes, por supuesto, sin ninguna duda, en la intervención en la Corte, ¿no? Yo creo que es una pregunta importante porque llama a pensar en las circunstancias históricas de cada momento, ¿no es cierto? Lo que está pidiendo el juez Bennouna es que nos pongamos en ese escenario histórico, no hay que extrapolar los momentos históricos, y esa pregunta está siendo analizada por el equipo nuestro y por supuesto va a ser respondida el martes, ¿no? Le da pues cierto emoción al proceso, ¿no? Pero yo no entiendo qué es exactamente lo que está preguntando. Está preguntando, oiga, ¿ustedes creen realmente que podían establecer una soberanía, unos derechos sobre las 200 millas? Esa es una pregunta. Es decir, ¿tenían la capacidad de hacerlo considerando el derecho existente en ese momento? La otra pregunta es, ¿ustedes creen que además podían delimitar? ¿No? Porque también habla la palabra delimitar. Dice, proclamar y delimitar una zona marítima. Claro, delimitar una zona marítima puede referirse a la delimitación exterior, no necesariamente lateral, paralela. No sé, ¿qué está preguntando exactamente? La respuesta la vamos a tener el martes. Pero la pregunta en sí es importante, entre otras cosas porque yo creo que gran parte del valor de este proceso es su valor pedagógico. Y aquí creo que los medios de comunicación se han portado extraordinariamente bien, porque estamos haciendo un esfuerzo o están haciendo los medios sobre todo, pero todos los peruanos, de informar e instruir para que la gente pueda formarse juicios ilustrados. No. La diferencia entre el juicio ilustrado y el juicio simple es que el juicio simple es maniqueo. Claro. Gano yo, pierde el otro. El juicio ilustrado y la opinión ilustrada produce juicios que pueden distinguir matices y que son mucho más aptos para procesos complejos como este, claro, para analizar la sentencia con más criterio. Entonces, creo que esta pregunta tiene también un valor didáctico, nos obliga a pensar y a reflexionar sobre las circunstancias históricas del 52. Y el 52, pues, lo que era aceptar un mar territorial de 3 millas y punto, ¿no? Eso era justamente el Perú junto con Ecuador y con Chile tuvimos la audacia y dimos el paso adelante de proclamar las 200 millas que ahora forma parte del derecho internacional común, ¿no? Pero hay que colocar las cosas en su contexto histórico y eso es lo que nos está invitando el juez. Y bienvenido, ¿no? Yo creo que es útil. Bueno, pero la respuesta la vamos a ver el martes. Bueno, vamos a ir a una pausa para meditar acerca de la respuesta precisamente y regresamos.
Hola papá, hola mamá. Esta Navidad no la voy a poder pasar con ustedes, porque ustedes la van a pasar conmigo. Pueden cambiar muchas cosas, pero la magia es siempre la misma. Vive la nueva Navidad solo en Saga Falabella. Sonríe. Por cada 99 soles de compra con tu CMR, participa en el sorteo de un auto diario. La pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿Al cine o a cenar? ¿Al parque o día de campo con los amigos? Bueno, lo importante es estar juntos. Con la nueva Chevrolet Orlando, tienes el espacio y comodidad para llevar hasta 7 pasajeros a donde quieras, porque juntos es mejor. Nueva Chevrolet Orlando. Chevrolet, siempre contigo. ¿Estás loco? ¿Dónde estamos? Dame la mano, dame la mano. Ahora vas a ver. ¿Ya? Y ya te lo puedes quitar. ¿Qué hacemos acá? Feliz Navidad. ¿Nos vamos de viaje? Esta Navidad, con Scotiabank conviertes más rápido tus quiero en puedo. Multiplica tus puntos por 5 al comprar con tus tarjetas de crédito. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. Bien, seguimos conversando con el canciller Rafael Roncayolo. Bueno, hay un ex canciller chileno, Miguel Schweitzer, que ha opinado, dice que la pregunta de este juez, esta pregunta digamos enigmática del juez marroquí, dice que favorece a la posición chilena. Dice, por mi juicio, y como lo explicó claramente el abogado David Colson en su exposición de hoy, en esa fecha solo se aplicaba el denominado de trace parallel, que significa que se dibuja una línea figurada paralela a las costas, siguiendo las sinuosidades de esta, a una distancia de 200 millas. Esa es la explicación que él da. Por eso él cree que esta pregunta en realidad está favoreciendo la posición chilena. Bueno, todas las opiniones me parecen muy respetables, ¿no? Pero la posición peruana la vamos a dar en el proceso el día martes. Bueno, el doctor Quiroga, Aníbal Quiroga, ha dicho al revés, que esto favorece al Perú, porque dice que si es que las partes responden de acuerdo al derecho internacional vigente en 1952, pero si es que las partes responden que de acuerdo al derecho internacional vigente en el 52 no se podían establecer zonas marítimas como dice la declaración, implicaría que tampoco en aquel momento, y de acuerdo al derecho internacional de ese momento, tampoco se podía inferir una frontera marítima. Quiroga señaló, si Perú, Ecuador y Chile establecieron una declaración unilateral que no fue reconocida por el derecho internacional, menos, bueno, ya no sé dónde continúa esto, menos se podría haber fijado el límite, ¿no? Que es lo que me imagino que quiere decir. Parece muy respetable. No, pero genio, que nosotros, por respeto a la propia Corte, estamos discutiendo estas cosas principalmente en el seno de la Corte, ¿no es cierto? No, Aparte claro, que son preguntas que requieren un análisis cuidadoso, que es lo que está haciendo el equipo en La Haya en este momento, ¿no? Estudiar con todo cuidado la pregunta para dar una respuesta bien fundada, ¿no? ¿Y cómo ha reaccionado el equipo peruano frente a los argumentos chilenos? Que a la batería, digamos, que ha disparado Chile, enumerando todos los actos propios del Perú y todo lo demás. Bueno, también la reacción tiene varios elementos, ¿no? En primer lugar, una vez más yo quiero decir que aunque ha habido ironías y frases como cualquier proceso judicial, básicamente de ambas partes ha habido un tratamiento serio y jurídico del tema, ¿no? De ambas partes. Uh-huh. Segundo, esta abundancia de datos de parte de los abogados de Chile no alteran la idea sustancial, que es un tratado de límite marítimo tiene que ser expreso. No habiendo el tratado, tiene que ser expreso, ¿no es cierto? Tiene que ser expreso lo que yo acabo de leer. No puede ser, no hay acuerdos de límites marítimos tácitos, sí, sobreentendidos. Pues, claro. Suponemos que estábamos de acuerdo. No, la Corte ha sido muy clara, y también la Corte del Mar, la Corte del Derecho del Mar de Hamburgo también, de que estos acuerdos marítimos no se pueden inferir, no se puede decir, se actuó así porque se suponía que había un acuerdo. Eso, en el caso de los límites marítimos, no tiene ningún fundamento. Entonces, cualquier suma de hechos, que además, por supuesto que
Ha habido alguna referencia ya en la primera intervención peruana y vamos a hablar sobre el tema el martes, pero cualquier suma de hechos sueltos, por más larga que sea la lista o por más relevantes o irrelevantes que sean estos hechos, como el de los textos escolares, que francamente es irrelevante, no sustituyen la idea central. Si no hay un tratado, ¿dónde está el tratado en el que Perú y Chile deciden fijar un límite marítimo? Como si lo hay entre Argentina y Chile, como si lo hay entre Perú y Ecuador, y como si lo hay en una cantidad de otras situaciones. Eso es lo único que tiene que hacer Chile, es decir, aquí está el tratado que dice queremos hacer un límite marítimo y fue firmado en tal sitio, en tal fecha. Aquí lo que hay son algunas referencias en un acuerdo sobre zona de limitación y tolerancia para la pesca, o en declaraciones sobre las 200 millas, pero ninguna de esas cosas reúne las condiciones de un tratado. Ahora, el más claro es el del 54, ¿no? Para ellos, que dice que da por supuesto que el paralelo es el límite, el paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países. Está esa frase, ¿no? Eso es ahí ese es el punto más claro, aunque ellos han centrado su argumentación en el Tratado del 52, más en el Tratado del 52, sí. No, es que, ahí se han equivocado, creo. Bueno, acá hay un trabajo digamos de construcción, ¿no? que ha hecho la tesis chilena, en el que se dice que el 54 se basa en el 52, que a su vez se basa en las declaraciones unilaterales del 47, pero eso no es nada de eso, es un tratado, porque los tratados no se van construyendo sobre supuestos anteriores, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el texto, el acuerdo? Esto es como un matrimonio legal o religioso, ¿no es cierto? Aquí está el papel del matrimonio. Si no hay papel del matrimonio, podemos vivir juntos, querer, suponer, pero no es así, o la compra-venta de un auto, de una casa, ¿no es cierto? Si no hay un contrato, no, pues eso es lo que dice la Corte. Es tan importante que no puede funcionar por su posición. No hay acuerdos tácitos en esta materia, no hay acuerdos sobreentendidos. ¿No? Porque entonces esa es la razón por la que el Perú, desde muy temprano, desde 1986, el Perú viene diciéndole a Chile, vamos a negociar esto amigablemente. Ahora ellos han respondido, bueno, sí, el 86 fue Bácula y hizo este planteamiento, luego de varias décadas en que se aceptó, digamos, el paralelo en la práctica como límite, pero después el Perú no le dio seguimiento, dice... Bueno, aquí hay dos cosas que aclarar, ¿no? Eso de varias décadas en que aceptó en la práctica, no, porque si uno mira, y eso lo han dicho nuestros abogados, si uno mira también los actos prácticos chilenos, no había documentos chilenos que hablaran del paralelo antes, tampoco. No. Es a raíz de la demanda de Bácula que aparece un trabajo de reconstrucción histórica, digamos así, ¿no es cierto? El tema no estaba presente en ninguno de los dos países, estaba presente la frontera terrestre, el acuerdo del 29, y después esta iniciativa de las 200 millas, ¿no? Entonces, ni de un lado ni de otro, tampoco hay que Chile diera... Ellos señalan el tema del 68, ¿no? Los faros de enfilamiento, bueno, pero la iniciativa incluso del Perú. Esos son los que llamamos actos prácticos, que tenían finalidades específicas, ¿no? Pero uno no encuentra mapas chilenos en que se fijara el paralelo como límite tampoco antes de esa fecha, no existe, porque el tema no estaba. Es por eso que es tan importante que los límites marítimos sean producto de una voluntad explícita de acuerdo. Parte, ¿no? No se puede actuar ese es el argumento más claro. Y eso, por eso estamos en la Corte. La Corte debe decirnos, ¿tiene razón Chile si había un tratado? O debe decirnos, ¿tiene razón Perú? No había un tratado, en cuyo caso la Corte le corresponde trazar el límite marítimo. Ese es el quid del asunto, la cuestión central, ¿no es cierto? Y la que tiene que decir la Corte, cuya sentencia nosotros vamos a aceptar sin dudas ni murmuraciones. Así será. Bien, espero que los chilenos también hagan lo propio. Exacto, hay un compromiso. El único tema ahí es que van a estar ya con la campaña electoral avanzada, y supongamos que haya una sentencia que no les favorezca, de repente por ganar votos, un candidato u otro diga, no sé, ese es el único tema, ¿no? Sí, pero yo confío en la madurez de ambos países, de ambas sociedades, realmente que sí. Bien, Rafael Roncayolo, canciller del Perú, muchas gracias por su participación. Encantado, Jaime, con mucho gusto. Vamos a una pausa y regresamos.